Aleluya. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor, por favor? All right, entonces ya vamos a ir al libro de Cuál Camino, pero también vamos a ir a Hechos 2:38 en nuestras Biblias, ¿ok? Cuando lo tengan se ponen de pie por reverencia a la palabra de Dios, si son tan amables. Hechos 2, ¿qué le dije? 38, vamos ahí. Vamos a hablar acerca de una enseñanza, una doctrina que se está infiltrando incluso aún dentro de los cristianos y que tenemos que tener mucho cuidado, amén. Cuando lo tengan se van poniendo de pie. Ya cuando todo el mundo esté de pie quiere decir que ya todo el mundo lo encontró, ¿verdad? ¿Ya lo tenemos? Hechos 2, ¿qué? 38. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Pedro les dijo que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora les voy a pedir que vayan conmigo a Mateo 28, 19, lo que conocemos como la gran comisión, ¿verdad que sí? Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora vámonos nuevamente a Hechos 2:38, ¿verdad? Que dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pueden sentarse dándole un fuerte aplauso al Señor, por favor, si son tan amables. Aleluya. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. En el libro de Mateo, nuestro Señor Jesucristo está hablando y dice: vayan y bauticen en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en el libro de Hechos está hablando el apóstol Pedro y dice: vayan y bauticen en el nombre de Jesucristo. ¿A quién le hacemos caso? ¿Será que la Biblia se está contradiciendo? ¿Será que la Biblia tiene errores? Porque eso es lo que muchos críticos alegan. Y de hecho hay una iglesia que se le llama la iglesia Solo Jesús o la Nueva Luz, donde para ellos solamente es Jesús. No creen en la Trinidad, no creen que Dios es un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino solamente creen en Jesús. A estas iglesias que no creen en la Trinidad se le llama iglesias unitarias. ¿Iglesias qué? Unitarias. De eso se va a tratar nuestro estudio del día de hoy en la página 197 de sus libros de Cuál Camino. Si me acompañan ahí, por favor. Página 197. Para arrancar con esta enseñanza, ¿verdad? Solo Jesús o Nueva Luz. Iglesias: la iglesia pentecostal ¿qué? Unida, la iglesia apostólica de la fe en Jesús, Luz del Mundo, y otras iglesias ¿qué? Independientes. Cuando ustedes escuchen la iglesia pentecostal unida, son unitarios, son parte de la iglesia Solo Jesús. Cuando escuchen la iglesia apostólica de fe en Jesús, por lo regular van a ser unitarios. Cuando ustedes ven en un rótulo iglesia apostólica, es más que probable que vayan a ser unitarios, ¿ok? Cuando vean Luz del Mundo, es muy probable que van a ser unitarios. Y otras iglesias independientes. Origen, Sabelio y sus seguidores enseñaban esta doctrina en el tercer siglo después de Cristo, pero reapareció hasta el 1913. Autoridad de la Biblia y la revelación dada ¿a quiénes? A individuos. Teología unitaria: creen que solo Jesús es Dios, dicen que Padre y Espíritu Santo son
solo dos nombres de quién, de Jesús, y ortodoxa en otros puntos. Es decir, ellos no creen ni en el Padre ni el Hijo. Ellos dicen solamente existe Jesús y Jesús es Dios. Y decirle Padre o decirle Espíritu Santo, perdón, solamente son nombres extra que se le dan a Jesús, lo cual es totalmente antibíblico. Lo primero que tenemos que saber acerca de la Trinidad es que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero las tres personas de la Trinidad sí se encuentran en la Biblia. En el Antiguo Testamento nosotros vemos a la Trinidad, pero a la Trinidad no revelada, sino a la Trinidad con pequeños destellos de las tres personas en el Dios Todopoderoso. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora muchos se preguntan, pero ¿por qué no vemos la Trinidad en el Antiguo Testamento? La respuesta es sencilla y en realidad son dos respuestas. Para los que les gusta notar, dos respuestas por qué la Trinidad no está completamente revelada en el Antiguo Testamento. Número uno, porque nosotros debemos de entender que la revelación bíblica es una revelación progresiva. Diga conmigo, revelación. No, pero con más ganas, revelación progresiva. Es decir, lo que Dios ha querido revelar a los seres humanos va haciéndolo de manera progresiva. ¿Ok? Número dos, debemos recordar que en el Antiguo Testamento había un terrible problema en la humanidad que llegaba y alcanzaba a toda la raza humana. Ese terrible pecado se llama idolatría. ¿Me siguen hasta aquí? Por causa de la idolatría es la adoración a muchos dioses. La mayoría de pueblos en el Antiguo Testamento de la raza humana tenían religiones politeístas en las cuales adoraban a muchos dioses. Entonces, si Dios venía y revelaba de un solo, que es un solo Dios en tres personas, el pueblo de Israel no lo iba a lograr entender e iban a pensar que eran ¿cuántos dioses? Tres dioses. Y si algo se distingue a la religión judía es que es una religión monoteísta, solo un Dios, ¿verdad? En tres personas nosotros eso es lo que creemos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces no se reveló porque podía crear idolatría, y lo que Dios estaba tratando de hacer era sacar a su pueblo, al pueblo de Israel, ¿de dónde? De la idolatría, ¿verdad que sí? Pero en el Antiguo Testamento nosotros vemos a Dios el Padre, yo soy, ¿verdad que sí? Yo soy el que soy, el Dios que se le reveló a Moisés, que fue el primer profeta que le preguntó a Dios: hey, si tú me mandas a liberar a tu pueblo de la máxima potencia del mundo de aquel entonces llamada Egipto, e ir en contra de los designios y las órdenes de Faraón, por lo menos dime qué le voy a decir al pueblo, que quién me está enviando. Y Dios le dice: diles que yo soy te envió. Yo soy significa el Dios inmutable, el que no cambia, el digno de toda ¿qué? Confianza. Yo soy el que soy. ¿Vamos bien hasta ahí? Un solo Dios. Vemos a Dios, ¿verdad? El Padre, pero también vemos al Espíritu Santo. ¿Me siguen hasta aquí? Y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz ¿de qué? De las aguas. Y el Espíritu de Dios llegaba sobre los profetas y los usaba como portavoces de Dios. Vemos al Espíritu Santo obrar en todas partes en el Antiguo Testamento. Pero vemos también a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. En la mayoría de ocasiones se le llama, diga conmigo, el ángel de Jehová, el príncipe de todos los ángeles. Es nuestro Señor Jesucristo en pequeñas porciones de la Biblia revelándose ahí. Pero en el Antiguo Testamento la Trinidad está completamente revelada: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, si ustedes tomaron ya su clase 101,
La doctrina básica de nuestra iglesia es una doctrina trinitaria, y en la clase de membresía, en la primera clase, nosotros hablamos acerca del Hijo de Dios como Dios, y les damos versículos que corroboran que Él tiene tres características que nadie más tiene sino solamente Dios. ¿Quiénes se acuerdan cuáles son esas tres características o esos tres atributos no relacionados en teología? Que solo Dios tiene, nadie más. ¿Se acuerdan? Omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Y esos tres atributos que no se relacionan con nadie más sino solo Dios, en el Nuevo Testamento se le dan a Jesús, siendo Jesús omnipotente, omnipresente y omnisciente. Se le dan al Espíritu Santo, siendo el Espíritu Santo omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y se le dan a Dios el Padre, de tal manera que son un solo Dios en tres ¿qué? Personas. ¿Me siguen hasta aquí? All right. En el siglo III después de Cristo, Sabelio, presbítero de la iglesia cristiana en el norte de África, comenzó a negar la evidencia de la Trinidad. Decía que Jesús era el Jehová del Antiguo Testamento y la única persona de la deidad. Los términos Padre y Espíritu Santo eran otros nombres de Jesús que se referían a ciertos aspectos de su personalidad. Esa doctrina llegó a conocerse como modalismo, por su insistencia en que los distintos nombres eran solo modos de representar a Jesús. Sabelio y sus seguidores afirmaban: Dios fue crucificado, con lo que hacían una inmensa confusión entre Dios Padre y Dios, y dio a su Hijo unigénito, y Dios Hijo, que se entregó para encarnarse y ser crucificado. La herejía de Sabelio desapareció de la iglesia antes de finalizado el siglo IV, pero se ha levantado otra vez en estos ¿qué? Días. En el libro Suddenly from Heaven, Carlos Bruckbach describe el surgimiento de la doctrina unitaria llamada como solo Jesús en el movimiento pentecostal. En 1913, Juan G. Shipping tuvo una revelación sobre el poder que hay en el nombre de ¿quién? De Jesús. Diga conmigo, una revelación sobre el poder del nombre de ¿quién? ¿Se dan cuenta que la mayoría de errores bíblicos surgen de las supuestas revelaciones? De hecho, hay iglesias donde la palabra del pastor o algún apóstol o algún profeta es como al mismo nivel de autoridad que la Biblia, que las Escrituras. Y ese es un terrible problema. Vamos bien hasta ahí. Diga conmigo, el poder del nombre de Jesús. Uno de los próximos podcasts que vamos a hacer, le vamos a titular La sangre, el nombre y la palabra. Porque hay demasiada confusión en la iglesia sobre el uso del nombre de nuestro Señor Jesucristo, específicamente en la oración, la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios. Porque todavía en nuestras épocas, aunque usted no lo crea, hay gente reprendiendo al enemigo por la preciosa sangre de Cristo Jesús y cubriéndose con la preciosa sangre de Cristo Jesús para que el enemigo no le toque ni los demonios. Pero bíblicamente el uso de la sangre de Jesús no es ese. ¿Sí me estoy explicando? El uso de la sangre de Jesús es, véanlo en el próximo podcast que hagamos, ¿ok? Y el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la autoridad de su nombre también tiene sus usos, y la palabra también. Pues Juan tuvo una supuesta revelación en la cual Dios le dijo el poder que había en el nombre de Jesús. En el campamento donde se encontraban, los pastores empezaron a estudiar el asunto y llegaron a la conclusión de que el verdadero bautismo en agua tenía que ser en el nombre de ¿quién? ¿En qué versículo creen que se basaron? En Hechos 2:38. Vayan, diciendo Pedro, vayan y bauticen en el nombre de Jesucristo. Hoy vamos a interpretar correctamente ese versículo y vamos a decir y enseñar por qué
debemos de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no como ellos comienzan a predicar esta falsa doctrina. Además, era imprescindible ser bautizado en agua para ser nacido del agua o ser salvo. Empezaron a bautizarse de nuevo según esta ¿qué? Fórmula. Diga conmigo, según esta fórmula. Ahora, el problema es que hoy en día, en la época de la comunicación y de las redes sociales, hay muchísimos pastores unitarios dando mensajes cristianos, y los cristianos comienzan a confundirse sin estudiar el background del pastor. ¿Sí me siguen hasta aquí? Algunos de ellos hasta video reacciones hacen, pero cuando tú comienzas a ver más su contenido, resultan ser unitarios. Y la doctrina unitaria es muy diferente a la sana doctrina bíblica. ¿Me siguen hasta aquí? Hoy tenía una conversación con mi esposa y le decía, ella me decía, el mensaje principal de la Biblia es Cristo Jesús, el mensaje del Evangelio, la salvación y el Cristo resucitado. Y estamos de acuerdo hasta ahí, ¿cierto o no es cierto? Pero la Biblia en el Nuevo Testamento tiene 27 libros más. Y en esos 27 libros más, nosotros creemos que fueron inspirados por el Espíritu Santo para suplir las necesidades de la iglesia, del pueblo de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, en esos 27 libros del Nuevo Testamento no solamente se enseña acerca del Evangelio de Cristo crucificado y resucitado, que es el mensaje principal que debemos de predicar, pero también tiene muchas otras enseñanzas en la Biblia para la vida cristiana y la vida espiritual. A eso se le llama, diga conmigo, doctrina. ¿Me dicen amén? Enseñanza. Pero nosotros debemos de guardar, y hoy más que nunca lo necesitamos, diga conmigo, la sana doctrina. Cuando nosotros estudiamos ciertas cartas de Pablo, nosotros veíamos cómo en sus cartas él atacaba las falsas doctrinas y los falsos maestros. Los señalaba, los juzgaba y argumentaba en contra de su mensaje falso. Hoy en día hay muchos falsos maestros y nosotros debemos de predicar la verdad. ¿Me dicen amén? Por eso es la importancia de este asunto. Entonces ellos decían, para poder nacer de nuevo y ser salvo, necesitas bautizarte en agua y con la fórmula correcta. Así es que si nadie estaba bautizado con la fórmula correcta, lo volvían a bautizar para bautizarlo en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Vamos bien hasta ahí. Pero ¿cómo reconciliar el hecho de que Jesús mismo mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo 28:19? Alguien recibió una luz sobre este particular. Los tres eran una sola ¿qué? Persona, y su nombre era Jesucristo. Los nombres del Señor Jesús y Cristo eran lo mismo que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús revelaba distintos aspectos de su naturaleza como Padre y Espíritu Santo, pero estos no eran distintas personalidades. La deidad se componía solo ¿de quién? De Jesús. Entonces alguien viene y le pregunta a Juan y a ese grupo de pastores que estaban en un campamento, que habían recibido esta nueva revelación, y le dicen, oye, alguien que seguramente estudiaba la Biblia y que la había leído, dijo, oye, pero ¿y qué vamos a hacer con Mateo 28:19? Porque Mateo 28:19 dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo reconciliamos lo que la Biblia dice con esa nueva revelación? Me imagino yo, el libro no lo dice, pero conociendo a los de las supuestas revelaciones en esa reunión, permítame usar la imaginación, me imagino que alguien dijo, ¿saben qué, mis hermanos? Yo creo que lo que tenemos que hacer es orar. Vamos a pedirle a Dios, vamos a decirle que Él nos hable, vamos a decirle que Él nos guíe, que Él nos dirija, y vamos a ayunar. No bastó la Biblia. Ellos querían nuevas ¿qué? Revelaciones. Y ese es el problema. De repente alguien recibe luz y dice, Dios me habló. Ya no es la palabra de Dios me habló. Ahora Dios me habló. Ya no hay manera de cómo filtrar lo que Dios habló.
Es decir, ya la palabra de Dios, que es la voz de Dios, ya no tiene lugar. Ahora y en sus mentes reciben pensamientos que ellos creen que son de Dios y se atreven a decir: Dios me habló, sin palabra. Es más, yendo en contra de la palabra. Y comienza a decir uno: es que solamente son otros nombres de Jesús. A eso se refería Jesús. Pero es uno solo. Y ya, santo remedio. Se ignoraron los 27 libros del Nuevo Testamento. Todo lo que Pablo habló de la Trinidad, todo lo que los otros apóstoles hablaron de la Trinidad, se ignoró completamente. ¿Me siguen hasta aquí? Se ignoró el Antiguo Testamento, etcétera. Las congregaciones que ponen la revelación particular al mismo nivel con la Biblia están a la merced de cualquier ¿qué? Cualquier iglesia, escúchame lo que le voy a decir, cualquier iglesia que pone una supuesta revelación de una persona al mismo nivel y con la misma autoridad de la Biblia, está en terribles problemas y va a terminar en el error. Primera de Corintios 14 dice que cualquier mensaje que supuestamente venga de Dios, hay que analizarlo y juzgarlo. ¿Cuál es la base para juzgar ese mensaje supuestamente revelado? La palabra de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, ¿qué sucede? Las congregaciones que ponen la revelación particular o el Dios me habló, el Dios me dijo, ¿ok?, al mismo nivel con la Biblia, están a la merced de cualquier error. Ojo aquí, si ustedes vienen o yo vengo y digo: Dios me habló, Dios me dijo a través de su palabra, eso es lo correcto. Porque esa es la manera en que Dios habla. Yo creo que Dios habla y habla todos los días, pero habla a través de su palabra. No habla nada fuera de su palabra. No sé si me estoy explicando. Por eso cuando tú digas Dios me habló, tienes que tener versículos, tienes que tener palabra para poder decir Dios me habló y esto fue lo que me dijo. ¿Me siguen hasta aquí? De la manera que tú lo apliques, mientras esté en la Biblia y sea una palabra para ti, gloria a Dios. Porque recordemos que la Biblia, diga conmigo, es viva y eficaz. No es una palabra monótona, es una palabra viva. El mismo versículo con el cual te habló hoy, de una manera, te va a hablar de aquí a unas semanas o meses o 3 años o 4 años, de otra manera distinta. El mismo versículo. Porque es una palabra que viva, pero la palabra sigue siendo palabra. Simplemente que como es viva, se adapta a tus necesidades y a circunstancias y a lo cual tú te estés enfrentando. Pero siempre será a través de el mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nunca dijo Dios me dijo. Él mismo utilizó las escrituras. En el monte de la tentación él dijo: escrito está. Cuando hablaba algo acerca de su persona, ¿qué decía? Porque así está escrito en los profetas, en los salmos, acerca de mí. Y hoy viene cualquier persona a decir Dios me dijo, y no está en la Biblia. ¿Me siguen hasta aquí? Dile al que está a tu lado: ¿hasta dónde hemos llegado? Vamos adelante entonces. Las congregaciones que ponen la revelación, la Nueva Luz se esparció rápidamente y ganó muchos adeptos. Entre las iglesias organizadas se formaron de este movimiento las más fuertes que se hallan en varios países, son la Iglesia Pentecostal Unida, la Iglesia Apostólica de Fe en Cristo Jesús y Luz del Mundo. Hay otros grupos más pequeños e iglesias independientes que aceptan esta doctrina. Se debe aclarar que algunas iglesias trinitarias que creen en la Trinidad bautizan en el nombre de Jesús, creyendo
que esta es la fórmula correcta. No se debe confundir estos miembros del movimiento Nombre de Jesús con los de solo Jesús, ¿ok? Vamos a ver las doctrinas que enseñan y al final vamos a aclarar bien estos dos pasajes y ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. ¿Me siguen hasta aquí? Las iglesias con la creencia de solo Jesús son ortodoxas en casi todas las doctrinas, menos la Trinidad, diferentes de otras iglesias evangélicas en la fórmula ¿qué? Bautismal. Ojo aquí, cuando tú ves a un pastor unitario, te va a hablar casi de lo mismo que un trinitario. Pero cuando profundizas en teología y doctrina, ya no vamos a encajar. Pero se llaman pastores, hablan de Jesús como Salvador, hablan de la palabra de Dios y por eso crean tanta confusión. Es como los sabatistas. Hablan de Jesús, son pastores, enseñan la palabra de Dios, hablan de la fe, hablan de Cristo como Señor y Salvador, pero cuando profundizas, tú eres salvo por obras y por fe, no solamente por gracia. Cuando profundizas, tienes que guardar la ley para poder ser salvo. Cuando profundizas, tienes que guardar el día de reposo para poder ser salvo. Cuando profundizas, en realidad la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo y su muerte en la cruz no fue suficiente para salvar al ser humano. Tienen que agregarle sus obras para poder ser salvos. Nosotros creemos algo totalmente diferente a los sabatistas. Nosotros creemos que la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, como dice el apóstol Pablo. Y cuando yo trato de ganar la salvación con mis obras y le agrego a la cruz, que es la perfección de Dios, el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios perfecto, trato de agregarle mis obras, yo echo a perder ese sacrificio. Porque yo no soy santo como Jesús, yo no soy puro, yo no soy perfecto. Y para satisfacer la justicia y la santidad de Dios, se necesitaba un sacrificio ¿qué? Perfecto. Por eso la salvación es por mera ¿qué? Gracia de Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor, por favor? All right. Entonces, el bautismo en agua. Vamos a la primera doctrina. La doctrina de solo Jesús enseña que el bautismo en agua debe de ser en el nombre del Señor ¿quién? Jesucristo, ¿verdad? Según Hechos 2:38, Cristo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Los judíos acostumbraban a bautizar en agua a los gentiles convertidos para testimonio público de que eran ¿de quién? De Dios. Juan el Bautista bautizaba a los judíos arrepentidos en testimonio de que rendían su vida ¿a quién? A Dios. Y los cristianos fueron enviados a predicar el evangelio y a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje de Pedro en el día de Pentecostés se dirigía a millares de judíos religiosos que ya creían en el Padre y en el Espíritu Santo, pero no reconocían a Jesús como su Mesías. Lo habían crucificado. Para ser salvos tenían que arrepentirse y bautizarse en su nombre para demostrar públicamente que lo aceptaban como su Mesías y Señor. Era por tanto natural que a este grupo Pedro le mencionara solo el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Cristo viene de la traducción griega de la palabra hebrea que tenemos como ¿quién? Mesías en español. Ambas palabras significan ¿qué? Ungido, y se refieren a la persona a quien Dios ungiría para ser profeta, sacerdote y rey. El Salvador del mundo. Bautizarse en el nombre de Jesucristo era reconocer públicamente que Jesús era ¿quién? El Cristo. Eran cruciales para su salvación el arrepentimiento y reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios en un plano de igualdad con el Padre y el Espíritu Santo. Es de suponer que los discípulos, al bautizarlos en agua, usarían la fórmula de Jesús, la fórmula que Jesús les había dado hacía pocos días, en la que se incluían el nombre del Hijo,
y al mismo nivel con el Padre y el Espíritu Santo. Les explico, ¿ok? Ahí va. ¿A quiénes les está hablando el apóstol Pedro en Hechos 2:38? No, pero con ganas, pues. ¿A quiénes? A los judíos. Ya los judíos creían en quién y en quién, en el Padre y en el Espíritu Santo. Ya Juan el Bautista venía bautizando para arrepentimiento de los pecados y también venía haciendo prosélitos a la religión judía para que reconocieran a Dios, al Dios de los judíos, como Dios verdadero, el Padre y el Espíritu Santo. ¿Me siguen hasta aquí? Para la época en la que Pedro escribe, por eso es tan importante hacer un análisis histórico-cultural y contextual para saber qué es lo que está pasando en Hechos 2:38 y lograr entenderlo de la manera correcta. Para cuando Pedro escribe, ya hay dos clases de bautismos. ¿Me siguen hasta aquí? El bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Entonces, como Pedro sabe que los discípulos de Juan también están bautizando, a ese bautismo se le conocía como el bautismo ¿de quién? De Juan el Bautista, porque era el líder y el maestro de esos discípulos y de ese movimiento. Pues ahora viene otro maestro con otro bautismo llamado ¿quién? Jesús. Y a los judíos, para distinguir del bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, se les dice: vayan y bauticen en el nombre de Jesucristo. Es decir, en el bautismo de Jesucristo como maestro. ¿Me siguen hasta aquí? No que deben de bautizar literalmente en el nombre de Jesús, sino en el bautismo de las enseñanzas de Jesús. Y cuando tú te bautizas en ese bautismo, contrario al bautismo de Juan, o mejor dicho, no contrario, sino agregándole al bautismo de Juan, ya no solamente vas a creer en el Padre y en el Hijo. Cuando te bautizas en el bautismo de Jesús, ahora vas a creer en Jesucristo como Mesías y como Salvador. ¿Sí ven la gran diferencia? No se está refiriendo a bautizar literalmente o con la fórmula del nombre de Jesucristo. Me iba a esperar hasta el final, pero ya en el libro le avanzamos, así es que de un solo le damos, ¿ok? Viene la segunda cuestión: ¿a quién le hacemos caso? ¿A Pedro o a Jesús? Ahora nos vamos a ir a niveles de autoridad. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Pedro o Jesús? Imagínense ustedes que tienen aquí a Pedro y aquí tienen al Señor Jesús. Ustedes están enfrente, tienen que ir a bautizar a alguien y ustedes le preguntan al Señor Jesús: Señor, ¿y cómo bautizamos? Y Jesús dice, y Pedro dice: en el nombre de Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo dice: en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién le hacemos caso? Obvio que a Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el que tiene la máxima autoridad. Entonces debemos de bautizar en nombre de ¿quién? Del Padre. Déselo fuerte al Señor: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me dicen amén? Ahora, ¿Pedro se está contradiciendo? No. Está aclarando en qué bautismo se deben de bautizar y lo que implica ese bautismo. ¿Vamos bien hasta ahí? All right, vamos adelante. Eran cruciales para su salvación. Eso ya lo leímos, ¿verdad que sí? No hay conflicto entre los dos textos. Tenemos en Hechos 2:38 el mandato del bautismo en agua como confesión de fe en Jesucristo, un énfasis especial que era necesario para los judíos. En Mateo 28:19 tenemos la fórmula bautismal que se debía emplear en todas las naciones al cumplir la gran comisión. Ojo aquí, miren cómo están las cosas, porque la cosa no está fácil. El pastorado, el ministerio, la sana doctrina, el contenido bíblico hoy en nuestra época no está nada fácil. Hay un montón de locos hablando un montón de cosas. Y ustedes me dirán: pastor, entonces solamente tú tienes lo correcto porque te atreves a hablar de los demás. No,
pero cuando yo vengo a hablarles algo, les hablo de algo que yo ya estudié. Yo no vengo a hablarles algo de lo cual no estoy seguro. Pero cuando yo ya estudié algo y sé a lo que se refiere y conozco la interpretación bíblica y escucho a un loco diciendo tonterías, claro que voy a venir a decirles, eso es una tontería. Les voy a decir por lo menos 3 de ellas, y no voy a mencionar nombres de pastores para que no se me vayan a sentir mal, porque quizás sean sus pastores favoritos. Una de ellas, un pastor se atrevió a decir de que Jesucristo, como lo crucificaron desnudo en la cruz del Calvario, era un stripper. Su mensaje se basa y dice que Él es el único stripper en que nosotros creemos, y todo se la pasa diciendo que Jesús era el stripper porque lo crucificaron sin ropa. Ese mismo pastor fue el que les conté que se atrevió a escupirse y echarle su saliva a un miembro de la iglesia para hacer una ilustración. El mismo pastor. Es el mismo pastor que ha hablado un montón de tonterías y todo el mundo dice amén, y toda la gente aplaude y toda la gente se goza con tonterías. Yo puedo hacer bromas cristianas y evangélicas de cualquier cosa, incluso quizá, si no son muy fuertes, de los apóstoles, pero nunca yo haría una broma utilizando el nombre de Jesús. Como esto que anda bien trendy de la película de Mario y la canción de la tortuga mala que quiere conquistar a la princesa y que empieza a cantar peaches, 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 peaches. ¿La han escuchado o no? Peaches, peaches. Ya le hicieron esa misma canción, pero a Jesús. Yo no soporto eso. Yo no creo que sea correcto tomar algo de la vida cotidiana y luego utilizar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. ¿Me siguen hasta aquí? Es como este otro predicador que contó un chiste en medio de la congregación. Escuchen lo que se atrevió a decir. Estaba Jesús en la última cena, tomando con sus discípulos el vino, partiendo el pan, y dijo: alguien me va a negar. Ellos le preguntaron quién, y se dieron cuenta que era Judas. También que era Pedro el que le iba a negar. Y Pedro les dijo: no le hagan caso a Jesús, está borracho. ¿Sí me siguen hasta aquí? Esa clase de chistoretes utilizando el nombre de Jesús y la persona de Jesús no se hacen. Todavía si dices por qué Jesús no sanó, ¿cómo es el chiste de la suegra de Pedro? Ya ni me lo sé. ¿Por qué Jesús negó? ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Porque le sanó a la suegra. Pues todavía pasa. ¿Sí ven? ¿O por qué llegó más rápido Juan a la tumba donde fue Cristo crucificado? Porque tenía primera, segunda y tercera. ¿Okay? Eso todavía pasa para mí. ¿Sí ven? Porque son chistes cristianos que no tienen nada que ver, que no son ofensivos. Pero ya cuando tú denigras a un personaje bíblico, ya es una gran diferencia. No sé si me estoy explicando. Denigrar a un personaje bíblico, tienes que tener cuidado con eso. Y mucho menos y mucho más cuidado tienes que tener cuando denigras a la persona de nuestro Señor Jesucristo y la rebajas a la humanidad, cuando es Dios y es el Salvador. No sé si me estoy explicando. Ahí es donde entra la palabra de Dios: no usarás el nombre del Señor en vano. Otro que dijo otra tontería fue diciendo que, y ya van 2 predicadores. Uno que dice que Judas se salvó, Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, que porque él se arrepintió de su pecado y regresó las monedas que se le habían dado cuando vendió a Jesús. Que la Biblia no lo decía, que para él Judas se salvó. Hablando acerca de este mismo Judas, otro predicador acaba de decir otra tontería diciendo
que la confesión de Judas fue muchísimo mejor que la de Pedro, y más real, y con más corazón y más auténtica. Porque aparte de su confesión, hizo restitución y fue a regresar las monedas que le habían dado. Pero como se encontró con personas que lo juzgaron y no con la gracia de Dios, eso fue lo que lo acabó. Los que sabotean la gracia de Dios. ¿Verdad que nos hace falta leer la Biblia? Nuestro Señor Jesucristo en Juan 17 dijo: de todos los que me diste, ninguno se perdió, sino solamente uno, el hijo de perdición. Aquel que desde el principio en su corazón ya tenía malas intenciones, y en todo el ministerio en que acompañó a Jesús, ya en su corazón estaba el traicionar a Jesús. Aquel que fue destinado para la perdición, Judas. Judas tuvo remordimiento, pero nunca experimentó un arrepentimiento. Y si ustedes vienen y me dicen que el remordimiento de regresar las monedas lo salvó y ahora está en el cielo, le están diciendo mentiroso a Jesús, porque él mismo dijo: de los que me diste ninguno se perdió, sino solamente uno. ¿Saben qué significa se perdió? Se fue al infierno. Y si tú dices que está en el paraíso, niegas lo que Jesús enseña y dijo. ¿Me siguen hasta aquí? Pero muchos de nosotros no le damos importancia a la Biblia. Al final de cuentas, pues unos ven las cosas de una manera y otros ven las cosas de otra manera. No, hay una manera de ver las cosas, y hay unas reglas para seguir que nos guían para ver las cosas de la misma manera. Cuando nosotros manejamos, nosotros debemos de seguir las reglas, y esas reglas son las que nos guían y permiten que todo el mundo pueda manejar bien. ¿Cierto o no es cierto? De la misma manera sucede cuando leemos y estudiamos la Biblia. Cuando alguien no sigue las reglas, va a terminar mal. ¿Cierto o no es cierto? Vamos adelante. All right. La Trinidad. La doctrina solo Jesús enseña que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres nombres de Jesús. Citan Deuteronomio 6:4, Éxodo 23, Isaías 44:6 y otros textos que dicen que Dios es ¿quién? Uno. Ponen tanto énfasis en la verdad bíblica de la unidad de Dios que cierran los ojos a otras verdades bíblicas. En esta unidad hay tres personas que divinas. Cristo habla ¿de quién? De la Trinidad. En Juan 14, 16 al 31. ¿Quieren que lo leamos? Vámonos ahí a Juan 14, 16. Juan 14, 16 al 31. Y yo rogaré al Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros ¿en quién? En mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ¿qué? El que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará, y mi Padre le amará,
y vendremos a él y haremos ¿qué? Morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino ¿quién? Del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo, a quien ¿quién? El Padre enviará en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Así o más claro, el Padre, yo, el Hijo, porque Él es mi Padre, va a enviar a otro Consolador, a otro como yo, el Espíritu Santo. El mismo Jesús está hablando acerca de la Trinidad y ellos lo ignoran. ¿Me siguen hasta aquí? Ruega al Padre que envíe al Espíritu Santo. Él y su Padre se manifestarán a quienes lo aman. Vendrán para morar en el que le ama y guardarán sus mandamientos. El Padre enviará al Espíritu Santo en el nombre de Él, etcétera, etcétera. ¿Me siguen hasta ahí? También se habla acerca del Espíritu Santo y la Trinidad en los capítulos 15, 16 y 17. En el 17 tenemos la oración ¿a quién? Al Padre. Desde las primeras palabras que tenemos de Jesús hasta los últimos encargos dados a sus discípulos, habla de Dios Padre como otra personalidad distinta ¿a quién? A la suya. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Preguntó nuestro Señor Jesucristo en Lucas 2:47. No dijo en mis negocios como Padre. Constantemente se refiere a sí mismo como enviado por quién? Con el Padre. Hay un montón de citas. Jesús decía que las obras que él hacía y las palabras que él hablaba no eran suyas, sino del Padre que le había ¿qué? Enviado. Habla del Padre, habla de él como hijo y habla del Espíritu Santo. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús habla, página 202, Jesús habla de distinción de lugares entre él y el Padre, cosa que sería imposible si se tratara de la misma persona. Salí del Padre y voy ¿a quién? Al Padre. Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús, número 2, oraba ¿a quién? Al Padre. Él se dedicaba a la oración no solo como ejemplo, sino para tener comunión ¿con quién? Con el Padre y recibir respuesta a sus peticiones. Cuando clamó a gran voz en la crucifixión, dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, 3 personas. Número 3, Cristo nuestro sacerdote intercede ¿ante quién? Ante el Padre. Todo el sistema simbólico del sacerdocio pierde su significado si solo existe Jesús en la deidad. La epístola a los Hebreos enseña que Jesús convirtió en realidad ese simbolismo al representarse a sí mismo en sacrificio ante Dios. ¿Quién? El Padre, donde intercede por nosotros. Los de solo Jesús, al ser confrontados con este hecho, niegan que haya oración en el cielo. Nosotros podemos leer Hebreos 4:14, 5:15, 6:20, 7:17, Hebreos 7:25, etcétera. Nos enseña que Él vive eternamente para interceder por nosotros. Cristo, el mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5 y 1 de Juan 2:1 y 2. Cuando tú les hablas de que Jesús en el cielo es nuestro intercesor en el paraíso, delante del Padre, ellos dicen, no, es que en el cielo ya no hay oración. Y entonces todos estos versículos, ¿qué? ¿Están ahí de adorno o qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y ¿quiénes? Y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene para ¿con quién? Con el Padre, a Jesucristo
El justo. ¿Me siguen hasta aquí? El ángel número 4 menciona la Trinidad en la Anunciación. Cuando el ángel Gabriel anuncia a María la encarnación, mencionó las tres personas de la deidad. Vamos a ir a Lucas 1:35, por favor. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Ahí ya mencionó a quién y a quién. Al Padre y al Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos adelante. Con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús habla de la Trinidad. Los discípulos hablan de la Trinidad. El ángel Gabriel habla de la Trinidad. Vemos destellos de la Trinidad del Antiguo Testamento y ellos se niegan a ver todo esto. Por eso dicen que no hay ciego más que el que no. Y esa es la época en la que vivimos, en la ceguera. Hoy, con el cómo tú te percibes, le preguntas a una clase de personas de esas: si yo me percibo como mujer, ¿tú qué pensarías? Y responden: si tú te percibes como mujer, tú eres una mujer. Si a ti te ves tú tienes los derechos como una mujer. Y luego le hacen otra pregunta: si yo me percibo como mujer, ¿tú crees que me puedo embarazar? Y ahí se quedan callados. Le dan vueltas y no quieren responder un simple no, porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Si yo me percibo como mujer y voy a jugar una carrera de 75 metros planos en contra de otra mujer y gano, ¿es justo o no? Pero si me percibo como mujer, a tus ojos, si yo me percibo como mujer, yo soy una mujer, pero no se atreven a decir que no es justo, porque no hay ciego más que el que no quiere ver. Vivimos en el mundo de la ceguera. Ya la ceguera está en todas partes y se está infiltrando en la iglesia, porque simplemente nuestra falta de interés al mandato bíblico de escudriñar las escrituras. ¿Saben cómo las disfrazamos? Pues cada mente es un mundo, cada quien puede pensar de la manera que quiera, cada quien tiene sus propios pensamientos y su forma de ver las cosas, y yo respeto. ¿Lo han escuchado o no? Que me respeten y yo respeto. Ese simplemente es un disfraz para no obedecer el mandato de Jesús de escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero como no queremos escudriñar y queremos permanecer en nuestra ignorancia, pues que cada quien vea la manera como quiera verlo. Así le haga daño a la sociedad, a la humanidad y al mundo, y a la salvación de las personas, y se vayan al infierno, no importa, pues si ellos lo ven así. Y hay otros que se atreven a decir: Dios no nos mandó a argumentar ni a defender las sanas doctrinas. ¿De dónde sacan eso? Uno de los más fuertes para defender la sana doctrina fue Pablo. Exponía a los falsos maestros. Santiago dice, y Judas, que debemos de presentar argumento y derribar todo argumento que se levante en contra de la sana doctrina. Debemos de defender la sana doctrina. ¿Me siguen hasta aquí? All right, vamos adelante entonces. Pero no hay más ciego que el que no quiere ver. Entonces, 5 miembros de la Trinidad se manifestaron simultáneamente en su bautismo. Jesús salía del agua cuando el Espíritu Santo descendió como ¿quién? Como paloma. ¿Se recuerdan? Jesús está siendo bautizado, nuestro Señor, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y al mismo tiempo se escucha la voz del Padre. ¿Desde dónde?
Mientras estaban bautizando, ¿a quién? Al Hijo. La voz del Padre, el Espíritu Santo en una teofanía en forma de paloma, y el Hijo al mismo tiempo, y no lo quieren ver. ¿Me siguen hasta aquí? Los tres en el mismo momento en la Escritura, y aún así dicen que no. En dos otras ocasiones leemos que la gente que estaba con Jesús oyó la voz del Padre. En el monte de la transfiguración, Dios dijo desde la nube: este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Estaba lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos y Jesús a la diestra de Dios. Hechos 7, 55 y 56, hablando de Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo pudo Esteban ver a Jesús a la diestra del Padre si Jesús mismo es el Padre, siendo que estaba lleno del Espíritu Santo? Esteban, lleno del Espíritu Santo, antes de morir, vio los cielos abiertos y vio al Padre y al Hijo de Dios sentado a su diestra. El Padre, el Hijo y Esteban lleno del Espíritu. Pero no lo quieren ver porque va en contra de su tradición y de su doctrina. Y como son una iglesia organizada, aunque lo tengan, no lo pueden, no lo quieren ver, mejor dicho. En Hebreos 1, del 1 al 3, nos presenta al Hijo de Dios sentado a la diestra de la majestad de ¿en las quién? En las alturas. Los apóstoles creían en la Trinidad. La predicación de Pedro en la casa de Cornelio enseña la unidad de Dios en la cooperación de tres ¿qué? Personas. El Padre creyendo en el Hijo y siendo llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. En Hebreos 9:14 pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Número 7, se vislumbra la Trinidad en el Antiguo Testamento. Número 8, la naturaleza de Dios demanda una pluralidad. La enseñanza del carácter de Dios eterno que no cambia es el amor. Eso indica que tenía que haber un objeto de su amor coexistente con Él en la eternidad pasada, es decir, una pluralidad en la deidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya hablamos mucho de la Trinidad en otras enseñanzas falsas. La palabra de Dios dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Vamos bien hasta ahí. Número 9, sus títulos no excluyen a otros miembros de la deidad. Los movimientos solo Jesús usa en Isaías 9:6 para identificar a Jesús con Dios el Padre, porque llama el niño que había de nacer Dios fuerte, Padre eterno. Pero esto no quita la existencia de la primera persona de la Trinidad. Miren cómo lo transgiversan. Ellos dicen: es que ahí habla del niño Jesús, del que iba a nacer, y dice que es Dios Padre, Padre eterno. Entonces Él es el Padre. Es al revés. El Padre es el Padre, pero el Hijo también es Dios. ¿Sí me estoy explicando o no? A eso se refiere Isaías. Isaías no está diciendo: es que ya ellos dos son el mismo. No, este Hijo también es Dios y el Espíritu Santo también es Dios, y es un solo Dios todopoderoso en tres personas. ¿Vamos bien hasta ahí? Ni quiere decir que Jesús sería su propio Padre. Todo padre humano es a la vez hijo de un padre. Jesús sería a la vez hijo de Dios y Padre eterno para los que nacerán de nuevo por su obra que redentora. Reconocemos que muchas veces un padre y su hijo llevan el mismo ¿qué? Nombre. Esto habla de su parentesco, pero no niega que tengan personalidades ¿qué?
independientes. Isaías 53, 10 y 11 afirma que el que llevaría el castigo de muerte por los pecados de la humanidad vería linaje como resultado de su sufrimiento por las almas. Al ser el padre de las almas, no quita el hecho de que él a la vez tenga un padre. A ambos se les puede llamar padre, ¿qué? Eterno. La doctrina solo Jesús les quita sentido a las escrituras. La hermosa oración de Juan 17 no tiene significado si el Padre es solo Jesús. Juan 3:16 pierde su sentido, porque ¿quién sería el Hijo unigénito? ¿Qué quiere decir Juan 1, 2 al 14 cuando afirma que el Verbo era con Dios y era Dios y era el unigénito del Padre, si Jesús es la única persona de la deidad? ¿Qué significa Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a quién? A conocer. La promesa de Jesús que Jesús hizo a sus discípulos de que les enviaría otro consolador no era más que un engaño. Si Él era el Espíritu Santo, no hace sentido. Por eso es una falsa doctrina la enseñanza de solo Jesús. Página 204. Algunas iglesias, si vamos ahí, ¿verdad? Ok. Algunas iglesias enseñan que es necesario el bautizarse en el nombre de Jesús y hablar en lenguas para ser ¿qué? Salvo. Ojo aquí. Les dije que había un gran problema, ¿cierto o no es cierto? Entre ellos y nosotros. Les comencé a decir de las tonterías que hablan algunos pastores que otros pastores tienen que rectificar. Y que cuando viene una persona mal enseñada, el pastor tiene el deber de volverlo a reenseñar. Es como resetear el chip y volverlo a enseñar desde el principio. Pues así es en nuestra iglesia. Ellos dicen, si a ti te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te tenemos que volver a bautizar porque te bautizaron con la fórmula incorrecta. Y los vuelven a meter al agua para bautizarlos solo en el nombre de Jesús. Y cuando a nuestra iglesia llega alguien que no me ha tocado, pero siempre pregunto y siempre les digo, si te bautizaron solamente en el nombre de Jesús y no en la fórmula correcta dada por Jesús, te vuelvo a meter al agua y te vuelvo a bautizar con la fórmula correcta. ¿Sí ven cómo estamos así? Igual, ellos defendiendo lo suyo, que es indefendible, y nosotros defendiendo lo nuestro con toda la evidencia bíblica, habida y por haber. ¿Sí ven la gran diferencia? Pero decimos en mi país, todo el mundo le hace su luchita. En muchas ocasiones, las tradiciones tienen más poder que la palabra. Yo lo viví. A mí me enseñaron de una manera, yo defendía esas enseñanzas de tradiciones como si fueran la misma Biblia, aunque no eran la Biblia. Cuando empecé a estudiar más la palabra de Dios, surgió un despertar en mi vida. Y comienzas a ver las cosas de una manera muy distinta. La iglesia de hoy en día, nosotros los hijos de Dios tenemos que despertar. No para señalar, no para juzgar, sino para enseñar la verdad y dirigir a las personas por el camino correcto y guiarlas hacia Jesús. Algunas iglesias enseñan que es necesario bautizarse en el nombre de Jesús y hablar en lenguas para poder ser salvo. Imagínense ustedes. Recuerden que solo Jesús vienen de un background pentecostal, ¿verdad? La Biblia no enseña esto en ninguna parte. El ladrón en la cruz no tuvo oportunidad de ¿qué? De bautizarse, ni recibió el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, tal como los 120 recibirían al cabo de 50 días. Sin embargo, Jesús les dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Para esos que piensan que tienes que
hablar en lenguas y bautizarte en el nombre de Jesús para poder ser salvo, este malhechor en la cruz no hizo ninguna de las dos cosas. Y Jesús le prometió que estaría con él en el paraíso. ¿Me siguen hasta ahí? All right, vamos adelante. Somos salvos por la fe ¿en quién? En Jesucristo. Y su obra expiatoria, una fe tan real que nos lleva al arrepentimiento y a la entrega de nuestra vida ¿a quién? A Él. Solamente por fe. ¿Cuál es el trato con los de solo Jesús o nuestros amigos unitarios? El trato con los que creen la doctrina de solo Jesús no es para guiarlos a la salvación. Son por la mayor parte cristianos, sinceros que aman ¿a quién? Al Señor. El no comprender la doctrina bíblica de la Trinidad no los ha excluido de recibir las bendiciones dadas por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Buscan y reciben el bautismo del Espíritu Santo y frecuentemente oran al Padre en el nombre de Jesús. Muchos nunca han recibido enseñanza bíblica sobre la Trinidad. Por eso les digo, son pastores, se entregan a Jesús, pero no tienen toda la enseñanza bíblica. Y se aferran ¿me siguen hasta ahí? A ellos no vamos a decirles, te invito a que recibas al Señor Jesús como Señor y Salvador, porque ya lo recibieron. Ahora hay que enseñarles para que descansen en paz y sepan que su salvación es por gracia y no por obras. Hay dos maneras de vivir la vida cristiana. ¿Están listos? Referente a la salvación. Préstenme mucha atención aquí. Una, creer que la salvación te la ganas. Y la otra, saber que eres salvo solamente por gracia. Unos luchan y se esfuerzan y perseveran y le echan ganas y obedecen y se arrepienten y oran para ganar su salvación. Nosotros hacemos todas esas cosas por gratitud de que somos salvos y por obediencia a aquel que nos salvó y por amor a aquel que nos salvó. No para ganar nada, sino como dijo Jesús en lo que acabamos de leer: si me aman, van a guardar ¿qué? Mis mandamientos y me van a obedecer. Obedecemos por amor, no por temor. ¿Me siguen hasta aquí? Esa es la gran diferencia. Y déjenme decirles que se sirve mejor al Señor y se vive una vida cristiana más alegre cuando todo lo que haces es por amor y gratitud al Señor, que por temor o por el querer salvarte y estar pensando todos los días que quizá no estás haciendo lo suficiente para ir al paraíso. La vida de ellos unitarios, al no tener la sana doctrina completa, es muy estresante, porque toda tu vida estás pensando qué tengo que hacer o qué debo dejar de hacer para poder tener mi lugarcito en el paraíso, porque la gracia de Cristo no es suficiente. ¿Me siguen hasta aquí? Al tratar con ellos se pueden admitir francamente que la doctrina de la Trinidad es un misterio que el hombre no puede comprender a cabalidad. La mente finita no abarca una comprensión completa de la naturaleza del infinito. Sin embargo, creemos en la existencia de la Trinidad, tres personas en una, porque la Biblia ¿qué? La enseña. Se les debe invitar a considerar las enseñanzas, la enseñanza total de la Biblia al respecto. El trato debe de hacerse en un espíritu de ¿qué? De amor cristiano y no en discusiones ¿qué? Acaloradas. Y ese es el problema, por lo cual nosotros no queremos defender la sana doctrina, porque pensamos que defender la sana doctrina significa pelear, contradecirse, gritarse. No, tú puedes tener una conversación bien tranquila, bien sencilla, simplemente haciendo preguntas y tratando de aclarar puntos de vista. A ver, espérame tantito porque no te estoy entendiendo. Entonces tú piensas que esto y esto, pero la Biblia dice esto y esto y esto y esto. ¿Cómo reconciliamos esas
diferencias. Y es una conversación llena de amor y de amistad. Pero le enseñas a la gente. Cuando llegas a atacar, a señalar, a gritar, no, pues ¿quién te va a querer escuchar? Es como lo que siempre les he contado. Nosotros antes de la pandemia, se recuerdan que hacíamos evangelismo de puerta en puerta. Y lo he hecho durante muchos años. Y en una ocasión me iba acompañando una persona. Yo pensé que ya sabía evangelizar de puerta en puerta, pero cuando me fui con esta persona me di cuenta de que no sabía. Les voy a decir por qué. Tocamos, me recuerdo bien clarito. Fuimos a las trailas de Lawrenceville, okay, ahí por donde está una gasolinería y una tienda mexicana. Tocamos una puerta, se abrió la puerta y el altar a la Virgen de Guadalupe. Y empieza esta persona: mira, Dios te bendiga, tú sabes que lo que tienes ahí es pecado. La Biblia le llama idolatría y los idólatras se van a ir al infierno. Yo me quedé sorprendido, dije, Dios mío, ¿cómo es posible? Nos cerraron la puerta en la cara. Cualquier persona a la que tú llegues diciéndole te vas a ir al infierno, te va a cerrar la puerta. Pero si llegas desde la amistad y en conversaciones sin que se acaloren los ánimos, y cuando se empiezan a acalorar usa la sabiduría y dice, ¿sabes qué? Y cambias de tema de manera sutil, es más fácil que la ganes porque te van a dar la oportunidad de otra conversación. Las amistades preparan el lugar para la salvación de las personas. ¿Me siguen hasta aquí? En algunas partes los que creen en solo Jesús hacen obra de proselitismo, procuran que los miembros de iglesias que creen en la Trinidad vuelvan a bautizarse en el nombre de Jesús. Yo les hago una pregunta: ¿ustedes creen que cristianos evangélicos trinitarios como nosotros se unan a iglesias unitarias y se vuelvan a bautizar en el nombre de Jesús? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la causa? La ignorancia. He visto que hasta testigos de Jehová se hacen, o sabatistas, o regresan, imagínense, al catolicismo. Por eso la Biblia dice, y lo podemos aplicar: mi pueblo perece por falta ¿de qué? De conocimiento. En vista de esto es recomendable dar a nuestras iglesias estudios sistemáticos sobre ¿qué? Sobre la Trinidad. Se puede utilizar el material dado en este capítulo y en el capítulo sobre el judaísmo que ya lo vimos. A las personas que vengan a pedirles a nuestros miembros que se bauticen de nuevo en el nombre de Jesús, podemos decirles que respetamos su opinión, pero que el espíritu de Cristo no es el de ir a crear división y confusión en una iglesia. Se puede invitar a estas personas a un estudio sincero de las Escrituras sobre la naturaleza de Dios, para que vean si hay algunos puntos que no han considerado. Hay que orar que el Señor les abra ¿qué? Los ojos. Avisos en el camino. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras, de la Escritura, es de interpretación ¿qué? Entendiendo esto, dice el apóstol Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cuando escuchen a alguien que viene y dice, traigo un mensaje y una revelación de Dios, salgan huyendo, porque esas personas por lo regular afirman que solamente ellos están en lo correcto, porque es privado. ¿Me siguen hasta aquí? Es peligroso basar una doctrina sobre la interpretación privada de un texto aislado. Así es fácil torcer las Escrituras para hacerlas respaldar nuestra propia revelación o interpretación.
La insistencia en la interpretación particular ha ocasionado muchas divisiones en el pueblo del Señor. Número 2, hay quienes dicen, esta es la interpretación mía. Eso no es correcto. Solo hay una interpretación. Hay variedad de aplicaciones, pero solamente hay una interpretación. El pasaje se refiere solamente a una cosa. Yo no puedo venir a decirles que tengo la revelación única. ¿Me siguen hasta aquí? O la interpretación única. No. Esto está abierto al público que quiere estudiar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? All right. Interesantísimo. ¿Cuántos aprendieron algo hoy? Entonces hemos aprendido sobre el judaísmo y una respuesta bíblica a las creencias judías. Hemos aprendido acerca del islamismo, el islam o los musulmanes, una respuesta bíblica a las creencias de ellos. Hemos visto el catolicismo romano y una respuesta a las creencias de ellos bíblicamente. Hemos hablado acerca de los santos de los últimos días o los mormones, también acerca de los sabatistas o el adventismo del séptimo día, los testigos de Jehová, la falsa confesión positiva o el evangelio de la prosperidad, solo Jesús o los unitarios. La próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a hablar acerca del movimiento de la nueva era y la teología de la liberación. Después de ahí nos vamos a ir a vuelo de pájaro, con la ayuda de Dios, hablando acerca de religiones. Ahorita hemos hablado de sectas y denominaciones. Vamos a dejar este libro, nos vamos a ir al de religiones, sectas y herejías, y solamente vamos a ver una perspectiva de las religiones predominantes del mundo, para que ustedes sepan qué creen los budistas, qué creen el hinduismo, qué creen todas estas religiones que nos rodean, que están en las culturas en este país, y sepamos cómo evangelizarles, porque quizá nos encontremos con un hindú o con un budista o con alguna otra religión predominante. Y vamos a cerrar con lo más trendy, ¿ok? El Espíritu Santo como mamá, ¿ok? La Madre de Dios que está haciendo estragos, que no están en estos libros, porque estos libros, estos dos libros, el que tienen ustedes, Religiones, Sectas, Herejías y Cuál Camino, son libros que se han utilizado durante años en seminarios bíblicos, en institutos bíblicos. Pero hoy en día ya hay nuevas falsas doctrinas y nuevas corrientes que no están aquí, ni en el otro libro. Porque si ustedes lo revisan, el año en que fue publicado, ya tiene mucho, pero como son tan buenos, se siguen usando en los seminarios bíblicos. Pero vamos a estudiar estas y vamos a cerrar con eso, para que ustedes sepan en dónde están, lo que han creído, y no se me desconviertan. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vamos a las preguntas. ¿Algún comentario?